en la dimensión. Ustedes van a ver hoy en día en este curso al hermano Tony un poquito tratando de hablar de entrar en la dimensión de Cristo Jesús, tratar de entrar en esa dimensión del Evangelio, comerlo nosotros para poder lograr. Dice así, objetivo del curso: convencerse que la salvación depende de la predicación, pero esta a su vez depende del predicador, que debe hacer lo que predica, vivir lo que cree y prepararse para este ministerio. En otras palabras, no sé quién de ustedes ha obtenido el CD que yo grabé que dice cómo predicar el mensaje de Dios antes, durante y después. O sea, antes, cómo debe de prepararse un predicador. Recordar que es la responsabilidad mía de estar aquí enfrente, de no mostrar al hermano Tony, sino mostrar a Cristo Jesús a través del hermano Tony. Han escuchado muchos predicadores que dicen, no me vean a mí, vean a Cristo. No sé si han escuchado eso, ¿verdad? Pero en el momento que está parado el predicador aquí, está Cristo a través del predicador. Cuando el predicador dice, no me vean a mí, vean a Cristo, es que está sacándose la responsabilidad, porque la vida que está viviendo no es acorde a la vida que Cristo pide. Porque recuerden, segunda de Corintios, despacito, capítulo 5, versículo 20, dice Pablo que nosotros somos embajadores del Evangelio de Cristo. Un embajador, no sé si sepan, que es, digamos, en México, ¿verdad? ¿Cómo se llama donde está cómo se dice? La embajada, ¿verdad? El embajador de México es representante de todos los mexicanos en ese pedazo pequeñito. Pablo dice que somos del mundo, embajadores de Cristo en el mundo. Es mucha más responsabilidad. Y segunda de Corintios, capítulo 6, dice, pensando en el versículo 1, dice que nosotros somos ayudantes en la obra de Dios. Es mucha responsabilidad del predicador de tener respeto a Dios a través del pueblo que está sentado, preparar el tema antes de predicar, tratar de ponerlo nosotros, porque dice que la salvación, fíjense lo que dice, el curso es convencer que la salvación depende de la predicación, pero esta a su vez depende del predicador, que debe creer lo que predica, vivir lo que cree y prepararse para este ministerio. En otras palabras, por lo menos, dice Marilu, Rosa Paredes, vas a predicar este miércoles, dice. Tiene que ser 15 días antes, por lo menos. Rosa Paredes tiene que ir preparando la enseñanza 15 días antes. Esa es la enseñanza. Pero durante esos 15 días, Rosa Paredes tiene que ayunar, tiene que hacer el rosario y tiene que comer el cuerpo de Cristo las más veces que pueda para que cuando ella va a compartir la palabra de Dios, para que cuando ella vaya a predicar la palabra de Dios, Dios fluya a través de Rosa Paredes hacia el pueblo. Es una gran responsabilidad. ¿Sí entendimos esto? Por eso les digo que este curso es muy bonito, muy intenso, pero vamos a vivirlo de una manera que Dios me está hablando a mí a través del hermano Tony, a cambiar esas cositas que estábamos cometiendo. Este es el segundo nivel y después del curso de Apolo viene Pablo. Se acabó el segundo nivel, los secretos de San Pablo. Y luego viene, vamos a dar un poquitito otra vez de Moisés, que es muy importante. Recuerden que Moisés, el gran libertador, tenemos que saber un poco de la vida de Moisés. Es muy importante, porque Moisés es usado como Juan Bautista en el Nuevo Testamento. Sí saben, ¿verdad? Que dice, en San Juan 1 dice, yo no soy digno ni desatarle las correas al que viene después de mí. Sí saben, ¿verdad? Entonces, Moisés significa que Moisés lo usa Dios para el plan salvífico, pero Moisés se hace a un lado, porque viene alguien más importante que Moisés, viene alguien más importante que Juan Bautista, que se llama Cristo Jesús. Entonces, el predicador debe de aprender que nosotros, además de transmitir el mensaje, debemos disminuir, ¿sí saben la palabra? Disminuir. Dejar que Cristo crezca y que nosotros disminuyamos. ¿Estamos bien hasta aquí? Qué bueno, vamos entonces, sigamos. Dice así, 2, enfoque del curso. ¿Cuál es el enfoque del curso? No se busca formar maestros que transmitan los cursos del programa de la escuela de evangelización, sino predicadores que sirvan en el ministerio de la palabra. Quiero que me busquen 1 de Corintios, capítulo 14, versículos, si no me equivoco, 31. A ver. 1 de Corintios, capítulo 14, versículo 31, si no me equivoco.
Corintios 14:31. 14. 14, la palabra de Dios debe estar sujeta al predicador. 14 se me hace 31. ¿Así era? 31. ¿Qué dice? A ver. ¿Qué dice? Todos ustedes podrían profetizar, pero uno por uno para que todos aprendan y todos sean motivados. No, la que sí. Pues los espíritus de los profetas están sometidos a los profetas. Ok, otra vez, esa letra. Dice, pues los espíritus de los profetas están sometidos a los profetas. ¿Y el otro versículo qué dice? En todo caso, la obra de Dios no es confusión, sino paz, como se hace en todas las iglesias de los santos. Hasta ahí nomás. Entonces viene siendo el anterior. ¿Cuál es? 32. La traducción, les voy a leer la traducción Dios habla hoy. Dice la traducción Dios habla hoy. Porque el profeta debe estar sujeto a la palabra de Dios. En otras palabras, el predicador no debe compartir algo que esté en contra de la palabra de Dios. Porque si comparte algo que esté en contra de la palabra de Dios, entonces estás en contra de Dios y confundes al pueblo. Eso es lo que quiere decir. O sea, cuando tú vas a predicar, debes darte cuenta que la obra no es de nosotros, sino que es de Dios. Nosotros somos una simple pluma en la mano de Cristo Jesús. Que lo que hables con la boca, ¿se acuerdan que les he dicho? Lo que hables con la boca, lo sostengas con la palabra de Dios. ¿Por qué, hermano Tony? ¿Por qué pasa esto? Porque dejen decirles algo. Sentado en el pueblo, hay alguien que muchas veces es más espiritual que uno. No sé si les ha pasado. Hay alguien que es más espiritual que uno. Hay una señora que hace el rosario seguido. Hay una señora que ayuda. Hay una señora que come el cuerpo y bebe la sangre de Cristo casi diario. Entonces, a esa señora, ella tiene buena comunicación con el Espíritu Santo. Y si tú dices un texto equivocado, con ese texto equivocado, echas a perder la predicación. Y dirán ustedes, hermano Tony, ¿por qué con un texto equivocado? ¿Por qué esa persona está sentada aquí? Y le dice a él, mira, el texto que ella dio no es incorrecto. Ya le calentó la cabeza a ella ya le calentó la cabeza. Con 3, 4 y se sigue, y se fue la predicación. Yo aconsejo siempre, cuando no te tengas dominio sobre la Biblia, puedes decirme a bien como dice la palabra de Dios, como dice la Sagrada Escritura. De esa manera no caes en trampa que alguien cuando termines la prédica te diga, hermano, te equivocaste en ese texto bíblico. Y desgraciadamente, amados míos, dejen decirles algo, el pueblo se queda con lo primero, con lo negativo. No sé si les ha pasado lo que comparten ya. Si tú das un texto equivocado al principio de tu prédica, el pueblo se quedó con eso. Y todo lo que hablaste después, ya no lo asimiló. Porque dijo, ese está equivocado. Entonces es mejor decir, como dice la palabra de Dios. En otras palabras, lo que quiere decir acá, el enfoque del curso es la seguridad del predicador. Es por eso, dice Marilú, dice Araceli, te toca predicar este miércoles que viene, dice Marilú Araceli. Araceli tiene que preparar los 3 textos bíblicos y si va a hablar un poquito del catecismo, preparar ese numeral del catecismo. Y esos 3 textos bíblicos y el numeral del catecismo es lo que ella se va a enfocar. Porque ella muestra seguridad de que ha preparado esa enseñanza. ¿Se acuerdan que les dije por qué el hermano pide muchas veces muletilla? Los que estudiaron con Marco yo creo que les haber dicho, ¿qué es muletilla? Muletilla es aplauso. No puede estar pidiendo el predicador aplauso, porque en sí no lo está pidiendo para Dios, lo está pidiendo porque él se siente inseguro, que la predicación no está llegando hacia el pueblo. Cuando nosotros estamos seguros de lo que estamos haciendo, nos damos cuenta que somos llamados a 2 cosas, a sembrar y a regar, no más. El que hace la obra es Cristo Jesús. Amén. Listo. Vamos despacito, vamos acá. Vamos ahora a la pedagogía del curso. Se trata de un taller, dice, eminentemente práctico. Este curso es más bien un laboratorio donde los participantes deben ser muy activos. Para este curso existe un libro llamado, dice, Formación de Predicadores, de, recuerden, Salvador Gómez y Pepe Prado, donde está detallado el contenido de cada tema.
Por tanto, es totalmente indispensable que el libro acompañe la preparación de los temas, así como su exposición, pues el presente cuaderno es solo un esquema lógico y sintético de cada tema. Vamos a agarrar acá, síntesis o contextual del curso. Introducción. La salvación depende de la predicación, 1 Corintios 1:21, pero la predicación depende del predicador, lo que les comentaba. Por tanto, ¿cuál otro ministerio en la iglesia podría ser más importante que este? El curso se llama Apolo, porque este gran predicador tuvo necesidad de Aquila y Priscila para perfeccionar su ministerio. Quiero que me lean ahora, vamos a otra página, quiero que me lean Hechos 18 del 24 al 28. Aquí empieza. Este es el central. Hechos 18 del 24 al 28. ¿Me des bien y me lo lee? Alguien decía, es linda, yo no ocupo micrófono. ¿Cómo está muy linda, de veras? No la hemos visto. Oh, sí, ok. Hechos 18 del 24 al 28. Léemelo, hija, despacito, porque ese es el texto del curso. Dice, un judío llamado Apolo, natural de Alejandría, había llegado a Efeso. Era un orador elocuente y muy entendido en las Escrituras. Le habían enseñado algo del camino del Señor y hablaba con mucho entusiasmo, enseñaba en forma acertada lo referente a Jesús, aunque solo se había quedado con el bautismo de Juan. Hablaba pues con mucha convicción en la sinagoga. Al oír a Aquila y Priscila, lo llevaron consigo y les expusieron con mayor precisión el camino. Como pensaba pasar por Acaya, los hermanos lo alentaron y escribieron a los discípulos para que le recibieran. De hecho, cuando llegó, ayudó muchísimo a los que la gracia de Dios había llevado a la fe, pues rebatían públicamente y con gran acierto a los judíos, demostrando con las Escrituras que Jesús es el Mesías. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Entendimos? Vamos a repasar ahí. Es la clave. ¿Qué dice el texto bíblico? Apolo dice que predicaba, ¿bien? Mientras ¿quién lo escuchaba? Priscila y Aquila. Era un matrimonio que había sido evangelizado por Pablo. Ok, dice que Priscila y Aquila lo miraron que el hombre era elocuente. Ok, Pati Trujillo. Quiero, hija, que para el próximo lunes me traigas el significado de elocuente. Ok, es muy importante que el predicador vaya sacando esas palabras, porque dice, está predicando Juan Godoy aquí, y él dice, Apolo era muy elocuente. Pero si él no explica el significado, ¿qué significa la palabra elocuente? El pueblo se queda con eso. Pero si Juan Godoy dice elocuente, sí, y luego dice la palabra elocuente significa, él comienza a desarrollar los significados, entonces va aclarando bien las perspectivas. Eso se llama, anoten esto, eso se llama cerrar las ventanas. El predicador no debe dejar comenzado ¿cómo se puede decir? Hay veces cuando estás narrando el testimonio, al último no dices el significado del testimonio, o sea, no das el resultado. Entonces el pueblo se queda, bueno, ¿qué pasó? ¿Perdonó al marido o no lo perdonó? ¿Perdonó a la mujer o no lo perdonó? Eso se llama dejar cerrada la ventana. No dar oportunidad a que el pueblo tenga esa duda. ¿Qué pasó con esto? Entonces, si Juan Godoy se para y él dice, Apolo era una persona elocuente. Entonces dice ahí, la palabra elocuente significa, entonces ya el tema se va desarrollando de una manera que el pueblo esté entendiendo lo que Juan Godoy está predicando. ¿Sí entendimos esto? Entonces me trae el significado de elocuencia. Pues vas a encontrar elocuencia. ¿Qué es elocuente? Ok. Sigue diciendo el texto bíblico que Priscila y Aquila estaban retirados. ¿Ok? Y dice que escuchaban que Apolo era elocuente. Pero también dice el texto bíblico que miraban que aunque Apolo no conocía el bautismo de Jesús, había, ¿qué dice la palabra de Dios?
¿Había qué? ¿Qué estaba haciendo la palabra? ¿Qué estaba creando la palabra en el pueblo? Convicción. Había conversión. O sea, el hombre no conocía del bautismo de Jesús, pero había conversión. Entonces dice que Priscila y Aquila lo miraron y lo llamaron en público, ¿o cómo lo llamaron? Aparte, a sola. ¿Qué significa esa palabra aparte? Virtudes cardinales. Sí saben las virtudes cardinales, ¿verdad? Numeral 1805. ¿Cuál es la primera virtud cardinal? Come on, se la vi. ¿Cuál es la primera virtud cardinal? Vamos a refrescarlo. Necesitamos saber las virtudes cardinales. Yo aquí las tengo, pero no. ¿Cuál es la primera virtud cardinal? La injuria, vamos a ver, y a la injuria que No. Virtud cardinal, numeral 1805. ¿Traen el catecismo? Vamos. ¿Mande? Prudencia. Prudencia, ¿ok? Dice que Priscila y Aquila lo miraron predicar y lo escucharon, pero lo llamaron a sola. El predicador debe tener prudencia. ¿Cuántas veces han predicado ustedes? Bajan de la tarima o del estrado, dicen, están aquí ustedes ya saludando, y llega una persona humilde y viene para acá y dice: Araceli, dice, sabes que lo que tú predicabas llegó a mi corazón. Si Araceli se calla, esa persona va a desembuchar, dicen, ¿verdad? En el actor mexicano, va a desembuchar todo lo que trae. Pero si Araceli, antes que la señora comience a hablar, se comienza a volar, esa señora dice: ya no hablo más. Y no habla porque Araceli está hablando, sino porque Araceli la va a hacer sentir que ella no sabe nada. Entonces el predicador debe tener prudencia. ¿Se acuerdan la dinámica que nos hicieron en el retiro? ¿Quién nos lo hizo? Oh, Rosita Paredes, ¿verdad? Que yo les digo que a mí me tocó la del que no hablaba, y me tocó el esposo de la señora Alegre, ¿verdad? Y yo quería decirle, quería desembuchar, yo no hallaba cómo hacerlo, pero si yo hablaba perdía, ¿verdad? Estaba así nomás. Y esa dinámica es muy buena, porque el predicador debe ser prudente. Dice que Priscila y Aquila lo llaman y lo ala hacia afuera, ¿ok? Segundo aspecto, Apolo dijo: ¿están mal ustedes? O Apolo dice: ok, yo necesito la ayuda de ustedes. Lean el último versículo. Ese es clave en la vida del predicador. Ese es clave. No sé si les comenté que el día que estuve en la diócesis de Orange, me tocó compartir y estaba la Sister Consuelo. No sé si la conocen, una monjita muy humildita. Yo la he atendido en los eventos de edad del año 2005 en adelante. Estábamos mi hermana Marta Reyes, del Sembrador, y mi hermano Nicolás. Y cuando bajé yo de predicar, me llama para afuera y me dice: hijo, ven, te voy a decir algo. A ver, Sister Consuelo, ¿cómo está? Y la abrazo y me dice: ¿sabes qué? Debes de empezar a usar nuevamente la Biblia latinoamericana. Porque la Biblia, Dios habla hoy, dice, está muy bien, la dominas muy bien. Pero hay veces, dice, hay versículos que están demasiado diferentes a la latinoamericana. Hasta los pelos me pararon a mí. Porque yo pensé que me iba a decir: qué hermosa enseñanza. No, allí me llamó la atención. Entonces le dije: gracias, muchas gracias, porque eso me ayuda a mí a darme cuenta que si ella, monjita, iba revisando los textos bíblicos, quiere decir que habían otras personas que no eran monjitas, que a lo mejor también se estaban confundiendo con la Biblia que yo estaba usando. ¿Qué significa esto? Dejarme moldear. Porque con una persona hay veces que no entienda lo que estás predicando, con eso la predicación vuela. ¿Ok? Entonces, ¿qué dice el último versículo? A ver, léame ahí. El último versículo. Los dos últimos versículos. ¿Qué dice? Pues rebatía públicamente y con gran acierto a los judíos, demostrando con las escrituras que Jesús es el Mesías. Ese es el último versículo. Sí. Antes de ese, Antes de el 27. 27. Como pensaba pasar por Acaya, los hermanos lo alentaron y escribieron a los discípulos para que lo recibieran. De hecho, cuando llegó ayudó muchísimo a los que la gracia de Dios había llevado a la fe. Amén. Ok, vemos y damos cuenta que Priscila y Aquila fueron fundamentales en el crecimiento espiritual de Apolo. Ustedes dirán esto: hermano Antonio, ¿por qué Apolo no conocía el bautismo de Jesús? Es una pregunta. ¿Cuántas personas tenemos
o amistades o familiares que todavía no han bautizado a sus hijos. Hoy me llamaba una hermana, no me acuerdo si es de Kansas o de Washington, no me acuerdo por ahí. Y dice que sus nietos una tiene 18 años y la otra tiene 17 años. Y el yerno dice que él quiere que alguien le hable y le dé un texto bíblico o le explique la razón por qué bautizar a los niños. ¿Cómo ves? O sea, está subido, como dicen, en su macho, ¿verdad? O sea, ese hombre se ha quedado con el bautismo de Juan nomás, con el bautismo de Moisés allá. Ok, y dirán ustedes, ¿es culpa de él de no bautizar a esos niños? Culpa de nosotros, muchos que nos llamamos cristianos católicos, que hay veces no tenemos una fe firme, porque el testimonio que estamos dando hay veces no es el adecuado para hablarle a otro hermano. Entonces, a Apolo le pasaba lo mismo, Apolo era elocuente, Apolo predicaba bien, la palabra que Apolo salía de la boca, dice Isaías, me corrigen, cuando yo corrigen me busquen, 55:11, la palabra de Dios dice, nunca regresa vacía. En otras palabras, se para a predicar aquí un niño con 2 textos bíblicos que él diga, la palabra causa efecto. No por el niño, sino por una promesa que está en la Biblia. Que la palabra de Dios dice nunca regresa vacía. Isaías 55:11. Entonces, la predicación de Apolo era elocuente y había conversión. Y dirán ustedes, hermano